Gloria a Dios. Y a su nombre. Vive Cristo nuestro Señor. Vamos a continuar, hermano, ya con el capítulo 3. Vamos a comenzar hoy el tercer capítulo de la carta del apóstol Juan a la iglesia. Estas cartas se han llamado cartas universales, las que no fueron escritas por Pablo, llevan por título el nombre del autor y son para la iglesia del Señor, como todas las cartas del Señor. Entendemos que el apóstol Juan era el obispo, era el presbítero, el superintendente, el supervisor de algunas congregaciones, entre ellas incluso en algún momento parte de la directiva en la iglesia de Jerusalén, siendo parte de los apóstoles del Señor, como judío, que fue su origen. Y tanto en la iglesia de Jerusalén como en otras iglesias, él supervisaba, era apóstol, tenía autoridad de parte del Señor, y entre algunas de esas iglesias se había infiltrado un movimiento herético. ¿Algún hermano recuerda cómo se llamaba ese o cómo se conoce hoy en día a ese movimiento herético? Los gnósticos. Se infiltraron un grupo de creyentes que tenían una forma de creer distinta al evangelio y trataban de infiltrar, ligar esa forma con que ellos habían creído se manejaba el mundo espiritual e introducirlo al evangelio de Jesucristo. Y es ante esa situación que el apóstol Juan escribe una carta un poco contestataria, un poco apologética. ¿Algún hermano sabe lo que significa esa palabra rara, apologética? Apologética es defensa del evangelio, es una santa contienda. Nosotros entendemos, amados hermanos, que el cristiano evita la discusión. El cristiano no cae en falsas discusiones o en vanas discusiones. El cristiano no anda por ahí buscando con quién discutir. De hecho, la Biblia nos manda a procurar la paz con todos en cuanto esté a nuestro alcance. Pero hay situaciones y lugares en donde el cristiano no puede rehusarse a caer en una necesaria discusión, y sobre todo en este caso cuando es en defensa de la verdad y de la fe. El apóstol Juan, como defensor de la fe, como apóstol de la iglesia de Jesucristo, sale en defensa. Por eso acabamos de leer el versículo 26 que dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Le estoy diciendo estas cosas para aclararle acerca de ese error que le quieren vender o ese engaño que el enemigo quiere introducir a la iglesia. Yo tengo una razón por la cual estoy tratando lo que estoy tratando. Así que el apóstol Juan no escribió su carta solo para exaltar a Cristo y decir cosas gloriosas acerca de Cristo. El apóstol Juan tiene una problemática en mente y es un conjunto de falsos cristianos que están tratando de introducir engaño en la iglesia del Señor. Ese engaño era desdibujar, desvirtuar el verdadero evangelio de la gracia. ¿Qué hace el apóstol Juan? Hace un remarcaje o recalca lo que es el verdadero evangelio de la gracia y lo pone en contraste con el error de aquellos que querían enseñarse, querían hacer maestros en la iglesia. Y comienza el apóstol Juan, incluso decía el capítulo anterior, que la iglesia no necesitaba de unos nuevos maestros que trajeran revelaciones, porque ya la iglesia tenía al Espíritu Santo. ¿Algún hermano nos recuerda cuál es el propósito central del Espíritu Santo en la iglesia? Según nuestro Señor Jesucristo. Guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. ¿Y cómo hace eso? ¿Ah? A través de la palabra. ¿De qué palabra en particular? De la palabra del Señor Jesucristo. Él dijo, cuando expresó que el Espíritu Santo era el Consolador y a nosotros la iglesia nos convenía
el ministerio del Espíritu Santo de Consolador, dijo, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no va a traer algo propio, Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Por eso es que no es que el Espíritu Santo está buscando nuevos profetas para traer nuevas revelaciones y está loco por cada día enseñar algo nuevo y revelar algo nuevo y traer vino nuevo. No, el Espíritu Santo tiene la tarea de tomar la palabra de Jesucristo y hacerla resplandecer en nuestros corazones para disipar toda tiniebla de ignorancia. ¿Amén? Entonces, ha estado en el verso 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está culminando el capítulo anterior con una advertencia para los creyentes, y es que Cristo vendrá y se manifestará, y habrá un momento glorioso en el que la iglesia va a ser tomada, arrebatada, pero la expresión aquí es glorificada. Glorificada. La iglesia va a ver a Cristo en gloria, y en ese mismo instante la iglesia va a ser revestida de gloria. Le veremos a Él tal cual como es Él, y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que en ese momento nosotros seremos semejantes a Él en gloria, en el sentido en que recibiremos cuerpos glorificados con la naturaleza santa y no tendremos estos cuerpos con naturaleza pecaminosa. Ese día glorioso está por venir, se anuncia, pero antes de dar el anuncio, el apóstol Juan hace una advertencia y dice, sí, para muchos será un momento glorioso en el cual verán a Cristo en gloria y se manifestará la gloria de Dios en ellos, pero para otros será un momento de vergüenza. Para otros que supuestamente están esperando, pero lo están esperando de forma indebida, será un momento vergonzoso. Lo hemos visto en todas las parábolas, las 5 vírgenes imprudentes, los cabritos en vez de las ovejas, la cizaña en vez del trigo, y hemos visto cómo a lo largo del Evangelio se nos ha dicho que no todo el que está en la iglesia del Señor, por llamar al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Bien, esa advertencia está desde el mismo Evangelio de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y aquí el apóstol Juan va a retomar ese momento de la manifestación, lo cerró en el capítulo anterior y ahora lo va a retomar en el capítulo 3 para ahondar en el tema de la manifestación gloriosa con un propósito, con el propósito de echar por tierra el engaño de aquellos falsos maestros. Entendemos que entonces había una enseñanza errónea que tal vez decía que todos, indiferentemente de la situación, todos, el que se declarase creyente y hasta el que no fuera creyente, iba a ver a Cristo en gloria y se iba a gozar. Y dice el apóstol, hey, cuidado con eso. No, yo les estoy advirtiendo a ustedes para que ustedes no sean del grupo de aquellos que en la venida del Señor se alejarán de Él avergonzados. Yo no quiero eso para ustedes, hijitos míos. Y aquí el apóstol Juan no está resaltando su papel de paternidad, está mostrando su amor cariñoso. Se está mostrando como un apóstol, un líder en el Señor, que con cariño se expresa a la congregación en la forma, siendo ya un anciano, no solo de título, sino un anciano de años, de edad, mostrando esa calidez de anciano, llamando a sus hermanos menores, en cuanto a edad la mayoría de ellos, hijitos míos. Usa mucho esa expresión el apóstol Juan. Vamos a leer, amado hermano, y vamos a estudiar los 4 primeros versículos del capítulo 3. Si un hermano o hermana me puede hacer el favor de leer los 4 primeros versículos de Primera de Juan, capítulo 3. Está descargado el micrófono. Amén.
Amén. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos han manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene consideración en Él se convertirá así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. Una regla, amado hermano, cuando vayamos a estudiar un pasaje, una regla básica de hermenéutica, básica que nos hace mucho bien, es que la palabra que más se repite es la que marca realmente cuál es el tema. ¿Usted quiere saber de qué está tratando en general el tema? Fíjese qué palabra se repite más. ¿Qué palabra se estará repitiendo más en estos versículos, los últimos del capítulo anterior y este? ¿Qué palabra te encuentra que se repite? Hijo de Dios. ¿Ah? Que seamos semejantes a Él, que lo veremos a Él, porque nuestra cabeza está en Él. No, no. Hay una palabra, una idea que está allí recurrente. La idea es la manifestación de Cristo. Terminó el capítulo anterior diciendo, estas cosas escribo para que cuando Él se manifieste, ustedes no se alejen, no se tengan que alejar de Él avergonzado. Y aquí comienza con un tema maravilloso, hermoso, de el amor de Dios. Ajá. Dice, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esta expresión es tan bella y tan maravillosa y tan grande que podemos en algún momento terminar creyendo que el apóstol Juan se va a dedicar a hablarnos de la magnitud y de lo maravilloso que es el amor de Dios. Y si lo creemos así, nos estamos distrayendo. Porque sí está hablando Juan del amor de Dios, pero no es el tema central, no es el propósito central. Él aquí está hablando del amor de Dios de una forma maravillosa, pero el tema central es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo terminó el capítulo anterior y vamos a ver un poquito más adelante que lo que el apóstol Juan tiene en mente no es hablar extensamente y profundamente del amor de Dios, pero sí tiene la intención de aclarar cómo va a ser la manifestación para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Así que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué significa ser llamado hijo de Dios? ¿Qué significa que el apóstol Juan esté diciendo, hey, miren la magnitud del amor de Dios que nos dio como regalo el hecho de que somos llamados hijos de Dios? ¿Ah? Somos semejantes a Cristo. Somos conocidos, reconocidos. ¿Qué pasa cuando una persona, un hombre, adopta a un hijo que no es suyo? Si no es suyo, lo adopta, porque si es suyo, no lo adopta, ¿verdad? Pero cuando un hombre reconoce a un hijo, lo adopta, ¿qué es lo primero que ocurre? Le da su apellido. Una de las primeras cosas. Una de las primeras cosas que ocurre en términos legales es que ese hijo adoptado empieza a ser llamado por el apellido del padre. Él pasa a llamarse de la misma forma y es lo que en algún momento Juan nos está haciendo aquí referencia.
qué grande el amor de Dios, que nos dio la adopción en Cristo al punto que también nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? Ok, ese llamado Hijo de Dios, en alguna manera, Él es Hijo de Dios, pero ¿quién es el Hijo de Dios? Cristo. ¿El que se qué? Ese es Hijo de Dios reconocido. Pero Hijo de Dios, Dios tiene un Hijo unigénito. ¿Sabe que Cristo no solo tiene el título de primogénito, sino también tiene el título de unigénito? Hijo de Dios en toda la dimensión de esa palabra, solo Cristo. Nosotros también somos llamados, pero no somos hechos totalmente a la altura y la figura de Cristo. No seamos igualados, mantengamos la diferencia, mantengamos la distancia, ¿no? Hermano, que Cristo es Hijo de Dios, y si Él es Hijo de Dios y yo también soy Hijo de Dios, Dios tiene que oírme a mí como yo Jesús, y yo le voy a pedir que Él me dé a mí lo mismo que le dio a ese tal Jesús. Cáigase de esa mata y deje de ser igualado. No podemos igualarnos en toda forma a Cristo, pero sí entender que en ciertas cosas somos llamados, igual que Cristo, hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aunque no tengamos esa misma dimensión de ser como Cristo el unigénito, Hijo de Dios, el hecho de que también seamos llamados hijos de Dios es grande y maravilloso. Dios tomó a sus enemigos, a enemigos rebeldes, enemigos que lo traicionaron, lo pisotearon su dignidad, a enemigos que nacieron en total rebelión, los perdonó, les pagó la deuda y como regalo le dio la vida eterna y la adopción. Usted podrá de repente perdonar a un enemigo que lo ha traicionado y que ha hecho muchas cosas malas, pero de que usted lo perdone y lo adopte, lo lleve a su casa y lo declare hijo, yo creo que la diferencia es bastante. Entonces, comienza el apóstol Juan diciéndonos, recordándonos cómo es nuestra relación con Dios. Pero no es nuevo. Esta expresión, mirad cuál amor, nos recuerda una expresión muy famosa en el Evangelio, que todos deberíamos conocernos hasta de memoria, que es Juan 3:16. Un hermano me puede hacer el favor, vamos a leer en voz alta para recordar solamente lo que nos dice la palabra en Juan 3:16. Mi hermana Gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Aquí dice, mira cuál amor nos ha dado Dios. Y en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, Juan no nos está revelando a Dios como un ser todo amoroso. A veces hay una confusión cuando realmente la Biblia nos dice que Dios es amor y debemos interpretar en qué sentido la Biblia nos dice que Dios es amor. Y algunos decimos, hermano, pero es que donde hay todo sentimiento bonito de amor, ahí está Dios. Donde hay amor, ahí está Dios. No, no es eso lo que la Biblia nos está diciendo, no es eso lo que la Biblia nos quiere decir. No está diciendo Juan, mirad cuán grande es el amor de Dios, que nos quiere tal cual somos, que nos quiere a pesar de, que no le importa lo que hagamos, que seguirá siendo fiel a... No, y por eso le decía que prestemos atención, que Juan no se va a ir con el tema del amor de Dios. Juan menciona el amor de Dios, pero él no va a ir y no va a seguir profundizando
el tema del amor de Dios, simplemente precisa la magnitud del amor de Dios tan bella que nos dio el título de hijos en primer lugar. Hijos. Puede que alguien vaya a adoptar en un orfanato a un muchacho y antes de salir del orfanato firme los papeles de reconocimiento. Y antes que ese muchacho pise la casa por primera vez, ya tiene el apellido. Ni siquiera conoce la casa en quién va a vivir, ni siquiera tal vez conoce todavía toda la familia, el núcleo familiar de quien nos está adoptando, y ya de antemano recibe el apellido, el apellido. Nos está diciendo Juan, ¿sabes lo primero que Dios hace? El amor de Dios es tan grande y maravilloso que lo primero que Él hace es darnos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Y eso, aunque todavía no se ha manifestado en nosotros, la naturaleza divina de Dios. Y eso que solo por fe recibimos ese regalo de ser llamados hijos, pero todavía seguimos moviéndonos y viviendo en un cuerpo carnal y pecaminoso. Con todo y eso, seguimos nosotros siendo seres humanos comunes y corrientes, con toda la capacidad de seguir pecando. Dios nos da de adelanto el regalo maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Y alguien dirá, pero ¿por qué tú te llamas hijo de Dios y el que está allá afuera que se ve hasta mejor que tú no es llamado hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Qué te da a ti la capacidad o la particularidad de que tú te creas un hijo de Dios y tú digas que tú tienes una relación con Dios si allá afuera hay gente 1000 veces mejor que tú? ¿Sabe? Porque eso no se lo da Dios a quien es mejor persona. Porque pudiéramos incluso llegar a coincidir y reconocerle a la gente que allá afuera hay gente 1000 veces mejor que nosotros. Pero ¿sabe que el título de hijo de Dios no se lo da Dios a los mejores? El título del hijo de Dios no se lo da Dios a los más buenos. Dice, porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿A quiénes? A los que creen. Y por eso leíamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El título de hijo de Dios no es para los buenos. Allá afuera puede haber gente mucho mejor que nosotros en calidad moral, mucho mejor que nosotros en cuanto a la belleza de su corazón, mucho mejor que nosotros en cuanto a sus obras, pero Juan está siendo claro y está diciendo, tú te has puesto a pensar, mirad, atiende esto, que el regalo de ser llamado hijo de Dios no es para los buenos, no es para los más bondadosos, no, es para aquellos que han creído en Él. Ellos, vamos a leer Juan 1:12. Amén. Amén. Entonces la Biblia es clara, amado hermano. No podemos nosotros decir, hermano, queremos hacer la escuela de los buenos hombres, vamos a salir a buscar la gente buena que está allá afuera y no importa que no crean en Cristo, no importa que no crean en el Evangelio, no importa que no lean la Biblia, no importa si son musulmanes, ateos, hermano, si es buena gente, ese es mi hermano. Bueno, entonces usted no está poniendo el título de Dios, de hijo de Dios, sino usted está queriéndose poner el título de buena persona. Con ese título de buena persona, de esa puerta de la iglesia para allá, usted puede hacer muchas cosas. Pero en la iglesia de Jesucristo hay algo imprescindible. Somos una familia que en torno a nuestra fe en Cristo declaramos las bendiciones que Dios les da a todo aquel que en Él cree. Y tal vez con vergüenza nos toque decir, hermano, sí puede haber gente allá afuera que obre mejor que nosotros. Nos toca a nosotros mejorar. Nos toca a nosotros también dejar que la obra de Dios se haga en nosotros. Pero es que el regalo maravilloso de ser llamado hijo de Dios no se obtiene por buenas obras. Dios nos dio por fe
el regalo maravilloso de ser hechos hijos de Dios por creer, no por obrar, por creer. Mi hermana. Hermano, San Mateo, capítulo 5, versículo 44, dice la palabra del Señor así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. La escritura dice 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Todas las obras es un reconocimiento también de ese sobre si eres hijo de Dios. Ok. Ok. Eso debe hacerlo alguien que es un hijo de Dios. Un llamado para que los hijos de Dios practiquemos buenas obras. Pero no es una declaración de que los hijos de Dios nos hacemos hijos de Dios por practicar estas cosas. Ya recibiste el título de hijo de Dios. Déjame decirte, hijo de Dios, cómo se debe comportar un hijo de Dios. Un hijo de Dios se debe comportar de esta manera. Pero no es que los que se comportan de esta manera obtienen por méritos el título de hijo. No, no se obtiene el título de hijos por obras, se obtiene el título de hijo por amor, por gracia y por fe. Y luego, ¿qué es lo que Juan va a seguir a continuación? Y ahí sí va a ir a Juan a decir, ok, ya recibiste el título de hijo de Dios, ahora recuerda que eso te lleva a vivir una vida en consecuencia al título que Dios te ha dado. Primero, somos hechos hijos de Dios y no todo el mundo, hermano. Uno de los mensajes más odiosos que va a escuchar el mundo de boca de un creyente es ese. No todo el mundo es hijo de Dios. Y ese es un mensaje chocante, ese es un mensaje divisionista, ese es un mensaje excluyente, no inclusiva. No, ahora la gente quiere escuchar mensajes inclusivistas. No. El Evangelio no trae ese mensaje inclusivista de que todos somos hijos de Dios. El Evangelio trae un mensaje inclusivista que dice, Él hace un llamado a todo aquel que crea. Todos pueden creer, pero divide los que creen de los que no creen. Divide a los que aceptaron la gracia de los que rechazaron la gracia. Y hace esa división. Y no podemos nosotros ser tan buenos que decir, ay hermano, yo tengo un vecino que ha rechazado a Cristo todo el tiempo, pero yo lo declaro hijo de Dios. Y yo lo declaro hijo de Dios y yo lo voy a traer a la iglesia y yo quiero que sea reconocido en esta iglesia como uno más. Tú eres buena gente, pero tú no crees en Cristo. Bueno, no importa, algún día vas a creer. Vamos a reconocerte miembro de esta congregación y vamos a darte un lugar porque vamos a reconocer entre medio de nosotros tú tienes obras muy buenas. No, usted está equivocado si usted cree que el título de Dios corresponde a alguien que practica buenas obras. El título de Dios le corresponde a alguien que creyó el mensaje de salvación a través de Cristo. Por eso nosotros creemos que el título de hijo de Dios es sinónimo de cristiano. Nosotros creemos, por lo que Juan está diciendo, que a quien Juan le está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No es a los judíos, no es a todo aquel que lea. Juan le está diciendo eso a su iglesia, a la iglesia cristiana del primer siglo, a la iglesia apostólica. En ese tiempo se estaba fundamentando la iglesia apostólica. Mi hermano Luis. Amén. Para que ellos también lleguen al conocimiento del Señor y sean llamados hijos de Dios. Pero no le está dando una garantía, una promesa, que también
servirle a Dios para que Dios trate con ellos y ellos reconozcan a Jesucristo. ¿Para qué? Para que también juntamente con nosotros seamos todos hijos de Dios. ¿Entiendes? Amén. Amén. Pero por eso es bueno irnos por paso. ¿Bien? ¿Qué punto estamos estudiando? No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los llamados hijos de Dios? El punto que estamos presentando no es cuál es más merecedor ese llamado hijo de Dios, sino estamos diciendo a quién le reconoce la Biblia el título de hijo de Dios. A los creyentes en Jesucristo. A los creyentes en Jesucristo. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y estamos aclarando que ese título de hijo de Dios no lo podemos equiparar al mismo título que ostenta el unigénito Hijo de Dios. Por eso es que cuando usted está escuchando creyentes de hoy en día que dicen, ay, así como Jesús, ay, porque si Dios a Jesús, a mí también, y se equiparan y se ponen al igual que Jesús, hermano, ese Jesús que ellos estén hablando, Dios quiera no sea el Señor Jesucristo, sea otro Jesús, primo de ellos, que también se llame Jesús. Porque si hablamos del Señor Jesucristo, nosotros no podemos equipararnos a Él. Él es unigénito, Hijo de Dios, y no nos queda nada bien salirnos comparando con Él, y menos hacerlo a Él inferior en la comparación. Ay, usted sabe que Cristo estuvo ayunando 40 días, yo por misericordia de Dios ayuné 41. ¿No? Cristo echó fuera a Legión, y Legión dijo que eran 10,000 demonios. Yo por ahí tuve una manifestación y yo eché, no sé por qué, porque yo soy el más pequeño, 10,001 demonios. Le pregunté al demonio, ¿cuántos son ustedes? Me dijo, soy 10,001. ¿No? Y yo lo eché hasta más rápido que Jesús. Hermano, cuando alguien empieza a ese punto de comparación y querer poner a Cristo por abajo, y él con mucha humildad por encima de Cristo, está pisando terreno verdaderamente peligroso. Recibimos el privilegio, el regalo por amor de Dios de ostentar un título de hijo de Dios, pero queremos aclararlo, y ojalá nunca se nos olvide a ninguno de nosotros, ese título no es totalmente igual, por lo menos en el presente, a el título de Jesucristo, unigénito Hijo de Dios. Unigénito. Somos hijos adoptados, pero no nos podemos equiparar. Es decir, bueno, pues ¿cuál es el problema? Si Jesús fue Hijo de Dios y recibió reconocimiento, que a mí me den un besito en el anillo y me llamen papá y me pongan las palmas para que yo camine sobre ellas cuando yo voy a entrar como una entrada triunfal, también yo soy hijo de Dios. Eso está llevando a que muchos falsos cristos se levanten hoy en día. Muchos apóstoles modernos, muchos padres de la iglesia moderna, ahora padres espirituales pidiendo bendiciones y pidiendo reconocimiento, porque digo, bueno, si se le dio reconocimiento a Jesús y yo también soy hijo de Dios, pues yo también merezco el mismo trato que Jesús. Bájese esa nube antes que lo bajen y tenga que alejarse avergonzado. Es lo que Juan está diciendo. Ustedes le están dando una falsa enseñanza. Hijitos, permítame aclararle, porque yo no quisiera que ese día, cuando venga Cristo en su manifestación gloriosa, yo los vea a ustedes alejarse avergonzados del montón. ¿No? ¿Qué quiero entonces? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ve? Manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿ve repetida la palabra? La misma palabra que en el 28 hablaba de, no quiero que os alejéis avergonzado el día de su manifestación. Aquí vuelvo a hablar nuevamente de manifestación. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amado, ¿sabe por qué usted no puede hoy ver a Cristo en gloria? ¿Sabe por qué usted y yo hoy no podemos ver a Cristo en gloria? No importa cuánto usted ore, cuánto usted le pida, usted le ruegue, cuánto usted diezme, pacte y cuánto ayune.
no podemos ver hoy a Cristo en gloria? ¿Ah? Porque tenemos un cuerpo incapaz de soportar siquiera ver a Cristo en gloria. Siquiera verlo. ¿Le recuerda algo eso? ¿Le recuerda a Moisés diciéndole al Padre que él quería verlo? Y el Padre diciéndole, es que no hay forma que tú me veas y vivas. Y vivas. Así que Juan nos dice algo muy semejante. Amado, ¿sabe? Nosotros todavía no hemos recibido y por lo tanto no hemos podido todavía verlo a él en gloria. Pero un día le vamos a ver en gloria. ¿Y sabe por qué le vamos a ver en gloria? Porque vamos a recibir cuerpos glorificados capaz de verlo a él en gloria. Ese día vamos a poder verle tal cual él es, porque nosotros seremos transformados y seremos capacitados para poder ver la gloria que hay en él. O sea que en el presente somos incapaces de ver la gloria siquiera de Cristo en toda su magnitud. Somos incapaces de ver a Cristo en su gloria. Vemos alguna manifestación, alguna teofanía, podemos ver alguna experiencia, pero lo dice así Juan, ¿no? Lo estamos leyendo, dice, ahora somos hijos de Dios, sí, de título. Recibimos el título. ¿Qué no hemos recibido ahora, al presente? El cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado. Entonces, amados, aunque ya en el presente somos llamados hijos de Dios, aunque ya en el presente gozamos de unos beneficios por ser reconocidos hijos de Dios adoptivos, no nos equivoquemos, porque todavía no hemos recibido todo lo que corresponde a un hijo de Dios. Pero llegará el día en que como hijos de Dios recibiremos un cuerpo semejante al del Hijo de Dios, y ese día veremos la gloria que hay en ese unigénito. Y aunque tengamos cuerpos semejantes, no igual, semejantes, capacitados para poderle ver a Él en su gloria, entonces entendemos que no es la misma magnitud de gloria. Nosotros vamos a tener un cuerpo que va a ser capaz de soportar mirarle a Él en gloria. Pero Él recibió un cuerpo total y absolutamente glorificado. ¿Recuerda a Cristo? Creo que fue ya en el Calvario, cuando Él le dijo, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Eso no lo puede decir cualquier creyente, ¿no? Pero Cristo, el unigénito Hijo de Dios, goza de ese privilegio único de ser uno con Dios, de compartir por ser uno en esencia con Dios, de la gloria de Dios, gloria que Dios no comparte con nadie, sino con Él mismo, y Cristo es parte de Dios, es parte de Dios. Entonces, aquí es importante que veamos esa diferencia en Cristo para que no nos confundamos de algunas cosas que nos dice la Biblia, que nos revela la Biblia. La Biblia nos dice cosas gloriosas como hijos de Dios. La Biblia, como hijos adoptivos, a veces resalta los privilegios que recibimos, pero hermanos, no nos confundamos. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ciertamente somos el cuerpo de Cristo, pero hermano, no sea irrespetuoso e igualado. Mantengamos la reverente distancia. Amén. Mi hermano William. Ciertamente no estamos en capacidad de ver cara a cara con esta naturaleza. Pero ¿qué diferencia hay? Bueno, yo no he vivido esa experiencia. De aquellos que dicen que tuvieron una visión y vieron a Cristo en visión, ¿no es lo mismo? ¿No es igual? No. No. De los que se dice que vieron a Dios, Moisés lo vio de tal manera que se desprende del resto. No, podemos decir, hermano, ¿sabe que la Biblia también dice, ¿sabe que también vio a Dios y vio las 3 personas de Dios? Abraham. ¿Sabe quién vio a Dios y hasta peleó con él toda una noche? Jacob.
¿Y sabe quién vio a Dios también? Entonces podemos hacer una lista de gente que vio a Dios en el Antiguo Testamento, pero de todos ellos, uno dice que realmente tuvo la experiencia más cercana de lo que era ver a Dios. Ver a Dios, y en ese caso fue a Moisés, y no lo pudo ver de frente. Así que no vio toda la magnitud de la gloria de Dios, solo vio un reflejo cercano de la magnitud de la gloria de Dios, y tal experiencia hizo iluminar su rostro de tal manera que asustaba a los que le miraban. Entonces debemos entender, Cristo, que es la manifestación visible de la gloria de Dios, entendemos de la imagen de Dios que aunque algunos vieron a Cristo, no vieron la gloria plena en Cristo. Y aunque algunos vieron la transfiguración, y la transfiguración es una especie de glorificación, no es totalmente la glorificación. Aunque, lo voy a poner un poquito más alto para que entendamos la magnitud. Aunque Pablo vio a Cristo de tal manera que quedó ciego de la magnitud de la luz en Cristo, Pablo todavía no llegó a ver a Cristo totalmente glorificado, porque Pablo no tenía un cuerpo glorificado. Así que si Pablo hubiera visto a Cristo en su gloria, no hubiera quedado vivo. Lo está diciendo Juan. Le está diciendo Juan, ¿cierto? Le está diciendo, hey, hermano, ¿sabes por qué nosotros no hemos visto a Cristo en gloria? Porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero el día que se manifieste en nosotros lo que hemos de ser, que recibamos cuerpo glorificado, ese día sí vamos a poder ver toda la gloria en Cristo. Más adelante Juan va a tener una experiencia, y todavía Juan no se va a contradecir, porque en el Apocalipsis Juan va a ver a Cristo y va a decir, ¿sabe? La luz de ese ser era como la del sol en su punto máximo del mediodía. Y todavía Juan está en ese momento viendo una revelación, no viendo totalmente a Cristo exacto, en toda su dimensión. No, está viendo una expresión, pero imagínense, la única forma que él tuvo de decirle, no es que brillaba como el sol al mediodía, en su punto más alto, así era el brillo de ese ser. Amén. Hablando de Cristo, nuestro Señor. El segundo punto, el mundo no nos conoce. Amado hermano, a veces nuestro amor por el prójimo, también mandado por el Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios nos manda amar al prójimo? Amén. Es una de las órdenes. De hecho, el Señor engloba la mayoría de los 10 mandamientos en un mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor al prójimo no nos debe llevar a cometer el error de pensar que al Señor le da igual el que no es creyente que es creyente, que al Señor le da igual el buen corazón del incrédulo con el buen corazón del creyente, porque Dios lo que anda buscando son buenos corazones. Juan dice, ¿sabe? Para Dios hay dos tipos de personas. En el Antiguo Testamento también pasaba eso, ¿sabe? En el Antiguo Testamento Dios expresaba que habían dos tipos de personas. ¿Cuáles eran esos dos tipos de personas en el Antiguo Testamento? No, ahí va a poner una alegoría más adelante de Caín y Abel, pero en el Antiguo Testamento habían dos tipos de personas. Uno tenía relación con Dios, el otro no. ¿Cuál era? El que creía en el Mesías, el que tenía la esperanza no. En el Antiguo Testamento no. ¿Cuáles son los tipos de personas que encontramos en el Antiguo Testamento claramente? No, usted no leyó el Antiguo Testamento. No, usted no leyó el Antiguo Testamento. Fácil, básico en el Antiguo Testamento. Básico. De esa puerta para acá no me entra el otro tipo de persona. Por esa puerta solamente va a pasar un tipo de persona. ¿Quién era? Los descendientes de Abraham. Dios tenía solo dos tipos de personas. Judío, que tenía pacto con Dios, escogidos por Dios en Abraham. Y el que no era judío, todos en el mismo saco. Gentil de esa puerta para afuera. ¿Sí o no? Para Dios había gentil y judío. Judío tenía promesa
tenía pacto con Dios, tenía mandamiento con Dios. Gentil, allá, no tenía relación con Dios. Si un gentil se volvía creyente de la fe en Abraham, era adoptado y podía llegar a ser parte del pueblo de Dios por adopción, pero tenía que ser creyente. Eso era el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento no cambia mucho el asunto, porque en el Nuevo Testamento para Dios hay dos tipos de personas: creyente, iglesia en Jesucristo, y el mundo. Dios no tiene términos medios. Para Dios, según dice Juan, que yo creo que Juan sabe de qué está hablando, Juan dice, hay dos tipos de personas: hijos de Dios, fe en Jesucristo, iglesia y el mundo. Y nosotros estamos llamados a amar incluso al enemigo de Dios. Nosotros estamos llamados a amar a esa persona, a esa alma que está en el mundo. No amar el mundo, pero sí amar al que es parte del mundo. Pero ojo, es parte del mundo. Cuando lleguemos a un punto que digamos, ay hermano, pero yo no sé por qué tanta división, iglesia, incrédulo, cristiano, no cristiano, todo, hermano, Dios nos ama a todos. Dios envió a Cristo a morir por todo. Acabemos con esa división. Dígaselo Juan. Dígaselo Juan. Juan no está diciendo eso aquí. Juan está diciendo aquí, hey, pongamos los puntos sobre la I, las cosas claras. Creyente, recibiste el regalo de ser hecho hijo de Dios. Mundo, tú no. Tú no. Tú sigues siendo mundo. Mundo, hasta que tú no aceptes a Cristo, tú sigues perdido y condenado. A ti tenemos que predicarte. Te podemos amar, podemos estar en medio de ustedes, podemos llevarles refrigerio, podemos orar por ustedes, podemos servirle. Pero no puedo engañarle diciéndole al mundano que si él es buena gente y hace buenas obras, es casi que cristiano. Ay, hermano, mire que tú eres casi que cristiano. A ti lo único que te falta es el detallito. Tamaño detallito. Tamaño detallito. ¿No? Usted podrá tener una persona que vive en su casa, un vecino que vive en su casa, que coma su comida, que se bañe en su baño y que esté allí presente, hermano, pero si ese vecino no tiene su apellido, no es parte de la familia. Llega una situación judicial y todos los familiares para este lado, no, pero es que él come con nosotros, no, pero es que yo lo quiero como un familiar, no, ya va, él tiene el apellido, no, entonces póngamelo aparte. Eso no es parte de la familia. Juan está haciendo algo muy parecido y está haciendo esa división necesaria. Y Juan está diciendo, ¿sabe? Por ahí están hablando mucho del amor de Dios y están encerrando y están como que diciendo que hay una comunión íntima con el mundo. Déjenme recordarle un poco lo que nuestro Señor nos enseñó a nosotros los apóstoles, que es el mensaje con el cual yo estoy estableciendo Iglesia del Señor. Iglesia, tú eres hija de Dios. Mundo, tú no. Tú no. No amemos tanto al mundano que lo hagamos igual. El día que cometamos ese error, ay hermano, yo conozco un mundano que canta igual bello, hermano, y él está dispuesto a cantarle una cancioncita a Dios. ¿Por qué no lo pasamos a hermano un especial? De pronto después de eso se convierte. Hermano, permíteme, perdóneme, que se convierta primero. Usted vería a un gentil entrar en el lugar santo a ofrecer sacrificio. ¿Usted concebiría la posibilidad de que un gentil de muy buenas obras y muy buen corazón pasase por medio de el pasillo y llegase hasta el lugar santo a ofrecerle un sacrificio a Dios? ¿Usted lo concebiría en el Antiguo Testamento que eso fuera aceptado? ¿Verdad que no? ¿Sabe que usted y yo somos en Cristo reconocidos sacerdotes para ofrecer sacrificio de alabanza a Dios? Cuando recibimos el título de hijo, también recibimos ese llamado en el Señor. Nosotros fuimos capacitados, llamados, limpiados y ordenados para poder hacerlo. Ay, pero ¿por qué tú pasas allá adelante y el otro que también? Yo veo el otro es hasta mejor que tú, ¿viste? Yo lo he puesto a ver. Y para mí que esa persona es más cristiano que tú. Ya va, discúlpame. Ok, yo sé que tú has visto algunas cosas en mí que tal vez no te agrada.
Pero tú estás llamando cristiano a alguien que no profesa fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es la base de tu cristianismo? Buenas obras, moralidad, buenos modales. La base del cristianismo es la fe en Cristo. Entonces no puede ser alguien más cristiano si no cree en Cristo. Será más buena gente, tal vez sí, pero no más cristiano, ni siquiera cristiano. Amén. Vamos a leer Juan 15, 18, del 18 al 20, del 18 al 20. Juan 15, del 18 al 20. Mi hermana Neiva. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes de vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes de vosotros vení del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. ¿Quién dijo esto? Lo escribió Juan, palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Pero por qué el mundo les aborrece? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Hermano, si Cristo está siendo tan enfático de decirle a los discípulos: hey, discípulo, tengo un mensaje para ti. Tú no eres mundo. Tú no eres mundo. Y porque tú no eres mundo, el mundo no te va a querer. El mundo no te va a querer, y no te va a querer porque ya tú dejaste de ser uno más del mundo. ¿Cuándo los discípulos dejaron de ser uno más del mundo? Cuando vinieron a Cristo, cuando escucharon el llamado del Señor y pusieron fe en Cristo, ese momento comenzaron y dejaron de ser parte del mundo. Y todavía Cristo no había muerto, no había consumado el sacrificio, y ya Él estaba dejándole claro a los discípulos que habían dos tipos de personas: el mundo y la iglesia. Hoy hay infinidad de cristianos queriendo romper esa barrera y diciendo: no, somos buenos y malos, somos espirituales y carnales, somos sobrenaturales y somos gente que cree en sus propios criterios. Pero el Señor no puso esa división. La división real que el Señor estableció es: hay dos tipos de personas. Los que creen en mí son mi iglesia, y los que están allá afuera, naturales, comunes y corrientes, son mundo. Discípulos, ya ustedes no son mundo. Y no solamente es que yo los estoy declarando que no son mundo. Esta declaración trae consecuencias. Sépanlo. La consecuencia es que así como a mí me han perseguido y me tienen reservada una cruz, para ustedes también hay persecución y también hay una cruz. Hermano, yo encontré una manera de dejar de pelear con el mundo. Hermano, yo encontré la fórmula de que yo le hablo al mundano. Mire, el mundano no cree en Cristo, pero empieza a compartir conmigo. La pasamos tan chévere, la pasamos tan bien, nos sentimos uno. Hermano, el mundano se siente, hermano, ¿conseguiste una manera más sabia de relacionarte con el mundo que la que Cristo dejó? ¿Te lo has preguntado? Porque si tu forma que encontraste de relacionarte con el mundo te permite una amistad con el mundo tal de que dejaste de ser incómodo al mundo, ten cuidado. Deberías preocuparte mucho. Deberías preocuparte mucho, porque es como que ver un niño que agarra el tarro de sal y se la come como si fuera azúcar. Yo le diría, o dos cosas: o chequee ese niño, o chequee la sal. No, porque de repente es que es azúcar y alguien la metió en el tarro de sal.
pero normalmente el niño no quiere la sal, no se va a estar comiendo la sal como se come el azúcar. El mundano, dice el Señor, no yo, va a aborrecer al cristiano, va a sentir rechazo. Y no significa que ese rechazo va a ser las 24 horas 7, los 7 días de la semana. No significa que no podemos tener una relación mínima de armonía con un inconverso. No, por supuesto que sí. Pero no una relación estrecha. No una relación de comunión. Ay, hermano, tengo un mundano que hasta lo voy a invitar, yo hago culto con él y él se goza, mire, danza, manifiesta espíritus y manifiesta cosas. Eso es maravilloso. Lo que no he logrado hacer es que crea en Cristo. Ay, hermano. Tengamos cuidado. Juan está advirtiéndole, recuerda cómo comenzó terminó el 28, hermanitos, hijitos míos, les voy a hablar algo con respecto a unos engaños que le están haciendo por ahí. Esta enseñanza de Juan está echando por tierra una enseñanza engañosa de los gnósticos que sí decían que no había tal división entre el mundo y el creyente, que el creyente podía estar en el mundo y relacionarse con el mundo y juntarse con el mundo y ser uno con el mundo sin tener problemas, porque al final no había que estar creyendo en esos temas de santificación y cosas que nos dividen con el mundano. No, hermano, déjese de cuento, eso, lo importante es ser buena gente, sea buena gente y usted va para el cielo. Ese es el mensaje moral del mundo, eso es lo que el mundo cree, no es el mensaje del evangelio. Amén. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Ahora entendamos que cuando dice conocer, no significa que no supieron su nombre, que no conocieron su historia, que no supieron que él existe o que no escucharon algunos de ellos, inclusive hasta su propia voz, sino está hablando de tener una relación íntima y estrecha. Una relación íntima, una relación realmente fraternal. No podemos nosotros tener una relación íntima y fraternal con el mundo. Lo va a decir Juan, creo que más adelante, no améis el mundo ni las cosas del mundo. ¿No? Está en la misma carta. No podemos llegar a tener una relación con el mundano a tal manera que se vea un amor al mundo. Nosotros no podemos amar el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que si vemos, hermano, no es que lo esté inventando Juan, no es que me lo estoy inventando yo. Hermano, hay una división entre la iglesia y el mundo y somos sal y somos agua y aceite. No podemos ligarnos. La única manera que nos liguemos es que dejemos de ser aceite. Pero mientras seamos cristianos, hay una barrera indivisible que nos va a separar del mundo. O que el mundo deje de ser mundo, o que el cristiano deje de ser cristiano, entonces esa barrera es quitada. Pero mientras el mundo sea mundo y el cristiano sea cristiano, esa barrera siempre va a estar de por medio. Amén. Romanos 8:14, vamos a leer del 14 al 19, un texto un poco amplio, pero prestemos atención. Y ahora vamos a escuchar no a Juan, sino a Pablo, amén, el apóstol Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 14 al 19. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en vosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén, amén.
Algo que siempre deberíamos tener un poquito de cuidado es que cuando citamos un texto para reforzar lo que estamos enseñando, tenga verdadera relación. Tenga verdadera relación. No solamente que tenga una palabrita clave que también, aquí dijo luz y allá dijo luz, aquí dijo blanco y allá dijo blanco. No basta una palabra, sino que veamos que realmente se está hablando de del mismo tema. Si el mundo dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí Pablo empieza a hablar de los que son hijos de Dios. Porque si habéis recibido el Espíritu, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ahora, Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos y coherederos en Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué está hablando Pablo aquí? De la glorificación. ¿Qué habla Juan? De la glorificación. Se están hablando del mismo tema y estamos viendo que están diciendo las mismas cosas. No va a ser glorificado el mejor, el más bueno, el más hacedor. ¿Para quién es la glorificación? Para los hijos de Dios. Los que recibimos el reconocimiento de ser hijos. ¿Pero qué tipo de hijo en particular? En adopción. Por eso empieza Juan diciendo, recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. No es que fuimos hechos totalmente hijos de Dios en toda la plenitud de la palabra, sino que recibimos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Pero con tal adopción que también esperamos herencia celestial juntamente con Cristo. No es una adopción mediocre, es una adopción hermosa, maravillosa, absoluta, pero no nos da el mismo nivel y estatus que el unigénito Hijo de Dios. Tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se nos ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces vemos que la manifestación es el tema central en los dos pasajes y donde Juan está dejando claro que el evangelio no le da al creyente en esta tierra y en este ahora todo el resultado de lo alcanzado en la cruz de Cristo. Hermano, el cristiano no recibe por fe de una vez y para siempre todo. Hermano, ya recibiste todo, no tienes más nada que esperar, no tienes más nada que esperar, ya tú fuiste hecho totalmente a plenitud, ya de aquí en adelante lo que tienes que declarar y creerlo, y a medida que tú lo declares y lo decretes, se va a ir materializando, bla, 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 bla. No, hermano, eso es metafísica, eso es positivismo, eso es otra cosa. Aquí nos está dejando claro tanto Pablo como Juan, sí somos hijos de Dios en adopción. La primera etapa recibimos el título de hijos de Dios adoptivos y todavía no se ha manifestado, pero sí recibimos ya una relación, ya tenemos reconocimiento de ser hijos de Dios y tenemos que aguardar la manifestación gloriosa que incluso la creación está esperando. Por esa manifestación gloriosa será hermosa, maravillosa, vendrá después del día del Señor. O vendrá para la iglesia, el mundo la verá después del día del Señor. Vendrá para la iglesia al comienzo del día del Señor, pero el mundo la presenciará. Cuando dice aquí la creación anhela, la creación la va a ver es después de pasar el día del Señor. Amén. Eso es lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Así que, ¿qué tiene Juan y cuál es por qué Juan está tocando este tema de la manifestación y la adopción en Cristo? Porque los gnósticos habían introducido la idea de que éramos hechos hijos de Dios de tal forma de que ya el pecado no tenía importancia. Ya el pecado, eso quíteselo de la cabeza. Usted es hijo de Dios, despreocúpese por el tema del pecado y la santidad, eso es religiosidad. Declárese hijo de Dios y espere la recompensa de ser hijo de Dios, que eso es lo que importa, y bla, 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 bla. Bueno, ese bla, 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 aquí Juan lo quiere aclarar, quiere decir, sí, somos hijos de Dios, vendrá el momento de la manifestación, pero hijo de Dios, tengo algo que decirte. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está llegando al tema que realmente él quiere hacer un verdadero hincapié. Sí, somos escogidos por gracia, somos coherederos en Cristo de toda bendición espiritual, pero eso no nos exime de una batalla contra el pecado. Todo aquel que venga a enseñarte y a decirte que porque ya eres hijo de Dios, olvídate del tema del pecado, te está llevando por un camino incierto. Y escuchemos como lo dice Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él ya fue purificado. En cierta manera sí. Pero como la herejía aquí le decía al cristiano que no tenía que hacer nada, Juan hace hincapié en la santificación progresiva. En la santificación inicial ya nosotros fuimos purificados, pero en la santificación progresiva le dice: hey cristiano, te toca purificarte a ti mismo. Hey cristiano, recuérdate, fuiste limpiado para que no practiques inmundicia, para que vivas una vida santa, justa delante de Dios. No puedes ser adoptado por un Dios santo para vivir una vida pecaminosa. Eso no tiene sentido. No tiene ninguna base de que creamos que por solamente recibir el título de hijo de Dios ya nos exime de toda responsabilidad. Y Juan dice: ¿usted quiere conocer a un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios entiende su responsabilidad de apartarse del pecado. ¿Cómo lo dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él no se sienta a esperarlo. No. ¿Qué hicieron las vírgenes? ¿Se sentaron a esperar al Señor? Las insensatas se sentaron a esperar al Señor. Solamente esperar al Señor, sin hacer lo que tenían que hacer para estar preparadas el día de su venida. Simplemente dijeron: aquí lo estamos esperando. ¿Verdad? Esas fueron las insensatas. Las prudentes dijeron: sí, tenemos que esperarlo. Pero para estar preparadas el día de su venida, yo voy a comprar y a tener mi aceite presto, mi lámpara con mi depósito preparado. Hablando de depósito preparado, me vine sin teléfono y sin reloj. Así que si me dice la hora, se hace un favor. ¿Ah? Ya estamos, ya nos queda 15 minutos. Esos 15 minutos nos rinde bastante. Entonces, entendemos ese llamado a purificación. Y es el que Juan quiere dejar claro. Amada iglesia, no podemos, no importa cómo te lo vendan, cómo te lo dibujen, cómo te lo digan, no importan las palabras que usen y las formas que usen, las figuras que usen, las profecías que usen, no importa, dijo el apóstol Pablo, que venga una carta nuestra como si de nosotros mismos y les diga: mire, vino un evangelio nuevo donde la santidad ya no tiene ningún sentido y ninguna importancia, que ya Dios lo hizo todo. No importa si eso ocurra, yo les quiero dejar algo claro. Todo aquel que entendió el evangelio tiene un paso que no elude: la santificación. Se purifica a sí mismo entendiendo que el que lo está llamando es un Dios santo. ¿No? Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 1, del 13 al 17.
Amén. Que el cumplimiento de nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vemos, amado hermano, y lo que les decía en cuanto al momento que usted quiera saber si está aplicando bien la palabra, de verdad, dice, debemos ser obreros que saben trazar bien la palabra, que saben dividir y manejar bien la palabra. Las mismas palabras, los mismos temas que usted escuchó en la boca de Pablo y de Juan, lo está escuchando ahora en la boca de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes. Nuevamente hace la expresión hijos. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Creer en Él. ¿Y cuál es la responsabilidad de todo hijo de Dios? La santificación. Un buen hijo de Dios lo entendió. No confirmé los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. ¿Dónde estábamos antes? En el mundo. Cuando estabas del mundo, cuando eras parte del mundo, tú le dabas gusto a tu carne, a tus deseos carnales. Ahora ya no eres parte del mundo. ¿Ahora qué eres? Hijo de Dios, iglesia de Jesucristo. Por tanto, no le puedes dar gusto a tus deseos carnales. Tienes que batallar con tus deseos carnales. Sino como el que os llamó es santo, también sé vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzgará según la obra de cada uno, conduciros con temor. Le voy a decir cuando en algunos momentos se puede hacer mal uso de una palabra e interpretar y buscar un texto y echar por tierra otro texto porque me fijo en una palabra y basta. El amor echa fuera el temor. ¿Ve? Pero aquí, aunque comienza a hablar del amor de Dios, no dice Juan, hermano, tranquilo, tenemos un Dios que nos ama mucho, 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 muchísimo, y como Él nos ama mucho, mucho, muchísimo, despreocúpate, que Él que te ama no te juzga. El que te ama no te condena. Y porque el amor echa fuera el temor, quítate ese temor de encima. No, Juan no dice, no te quites el temor de encima, no te lo quites. Ese Dios que te llamó es santo. Haces bien temiéndole. Haces bien temiéndole. Sabiendo que te puedes relacionar con Él amorosamente, pero sin perder ese temor reverente. Ese temor reverente nos da una buena relación con Él. Podemos relacionarnos con Él teniéndole ese temor reverente, respetuoso, que es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que dice, un día se manifestará nuestro Señor Jesucristo en gloria y veremos su manifestación. Vamos a esperar. Mientras ese día no llegue, nosotros estamos en algo llamado la peregrinación. Estamos de paso por este mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Ves que siempre está esa división? Somos iglesia, no somos mundo. Somos iglesia y aunque estamos en el mundo, nosotros estamos de paso. El mundo está en su casa. Nosotros estamos de paso y vamos a una morada celestial que es mucho mejor. Y mientras estamos en ese paso, para que no nos quedemos en esta tierra y en este mundo, con la gente de este mundo, debemos actuar con temor reverente, con santidad, sabiendo que el que os llamó es santo. Sed santos vosotros, no solo dentro de la iglesia, no solo cuando el pastor te está viendo, no solo cuando los hermanos están cerca, no solo en cuanto a la vida religiosa corresponde, sino sed santo en toda vuestra manera de vivir, con tus vecinos, con tus familiares, con todo el que esté cerca. Tu comportamiento debe ser santo, porque el que te llamó, no porque tú eres santo. Nosotros hemos recibido como regalo un adelanto al Espíritu Santo morando en nosotros, pero nuestra naturaleza no es santa. No tenemos un llamado de santidad, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Sabe quién tiene una naturaleza santa? Aquel que os llamó es santo. Él es santo sin esforzarse. Tú, para que seas santo,
para que practiques algo de santidad, imperfectas como somos, tienes que esforzarse. Hermano, no hay mensaje más nocivo que aquel que dice que el cristiano no tiene que esforzarse en nada. Hermano, el cristiano está llamado a esforzarse, ser santo. Ser santo. ¿Sabe lo que era un peregrino? De paso. Una persona que estaba de paso de un país por otro. Usted le dirá a un peregrino, relájate, relájate, despreocúpate, deja la caminadera. Un peregrino podrá dejar la caminadera, podrá dejar el temor, podrá, como le dicen por ahí algunos, amañarse donde está. No, el peregrino sabe, dice, no, es que yo aquí estoy de paso. Yo no me puedo dar el lujo de acostumbrarme y adaptarme y echar raíces aquí, porque yo no estoy para echar raíces. Yo aquí estoy de paso. Yo aquí estoy de paso, ¿no? Y si algo debo tener temor, es de echar raíces en este mundo. Por eso es que el evangelio que pone tanto amor en este mundo y en las cosas de este mundo es un evangelio que no se corresponde al evangelio apostólico, al evangelio de la gracia. Tanto Pedro como Pablo y Juan predicaron el mismo mensaje. Iglesia, tú no eres mundo. Iglesia, tú no puedes vivir como el mundo vive. Iglesia, estás llamada a hacerte pura, santa, porque el que te llamó es santo. ¿Mi papá? Amén. ¿Cuántos somos coherederos juntamente con Cristo? Amén. Para nosotros ser coherederos con Cristo, tenemos que padecer como juntamente con Él. Yo le digo que soy el profesor Lilian, heredero, coheredero juntamente con Cristo. Si es que padecéis juntamente con Él, nosotros tenemos que padecer juntamente con Él para poder ser coherederos con Cristo. Como usted dice, hermano, la santidad. La santidad es un requisito indispensable. Nosotros no podemos tomar un texto y hacerlo nuestro y solamente tomar por decir algo. No, yo soy coheredero con Cristo, sí, pero estoy padeciendo con Él. Ese es el complemento, ese es el enseñanza. Nosotros somos coherederos. ¿Por qué? Porque padecemos juntamente con Cristo. Parecido a eso, no totalmente, pero sí parecido. El pasaje dice así: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. ¿Ok? Porque somos coherederos, debemos estar dispuestos a padecer con Él. No somos coherederos por padecer, no, pero porque somos coherederos, estamos llamados a padecer con Él. Esa es la consecuencia de ser coheredero. Tú no puedes ser coheredero de alguien que tiene una cantidad de bienes y una cantidad de deudas y tú decir, ¿sabe? Yo voy a heredar los bienes. Los bienes, yo quiero los bienes. Las deudas que la paguen nosotros herederos. No, no. Si vas a recibir herencia y vas a aceptarla, es todo. Y la herencia en Cristo tiene bendiciones en gloria, riquezas en gloria, pero también tiene una serie de padecimientos para aquel que la acepte. Así que el día que aceptamos las bendiciones y las recompensas, también escuchamos la advertencia que Él dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Somos herederos en gracia, pero esa gracia nos hace un llamado a estar dispuesto a padecer con Él. Y si alguien no quiere padecer con Él, entonces no es parte del heredero. No entendió, no puede, se va a engañar. Es de los que se van a alejar avergonzados. Lo estamos escuchando como comenzó Juan. Dice: hijito, yo no quiero que ustedes se alejen avergonzados del día del Señor, y para eso les estoy enseñando estas cosas, porque ahí hay unos cuantos que le han estado engañando, unos cuantos maestros que le estaban engañando. Hijito, no te engañes, no te engañes. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro.
Todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de ley. No puede haber un hijo de un Dios justo que no tenga problema con infringir la ley. No puede haberlo, no hay relación. Un hijo de Dios, de un Dios justo, hace todo lo humanamente posible por practicar justicia. No se hace perfecto, pero sí se va a ver su esfuerzo humano. Bueno, el esfuerzo humano no nos saca del evangelio, lo contrario. El esfuerzo humano muestra nuestra verdadera fe en el evangelio. En el evangelio. Si usted tiene fe en el Señor, usted se purifica a sí mismo. ¿Ve? Entonces, cuando alguien te diga que el verdadero cristiano no pone su parte, no, hermano, es un evangelio mal entendido. Un verdadero cristiano no pone su confianza en su propia fuerza, pone su confianza en el Señor, pero sabe que todas sus fuerzas van a ser requeridas y van a tener que ser puestas en práctica. Amén. Vamos a estar orando para finalizar. Un hermano me hace el favor allí de culminar el video y vamos a pedir al Señor que nos ayude a manifestar que realmente somos hijos de Dios, caminando como Él caminó en santidad. Bendito